Bueno, cuando nosotros salimos a algún destino turístico durante esta temporada vacacional, se pueden presentar muchas cosas. Una de ellas es los accidentes, que al final del día son situaciones imprevistas y que obviamente de nosotros depende el reducir este probable accidente que se pueda presentar. En muchas ocasiones planear nuestras vacaciones desde revisar nuestro vehículo, las condiciones en las que se encuentra, ya sea de manera mecánica, el usar el cinturón de seguridad en el momento en que nosotros nos trasladamos al lugar a donde vamos a visitar, el respetar los límites de velocidad de la carretera, el no ingerir bebidas alcohólicas, el no manejar cansado, son métodos de prevención que en muchas ocasiones evitan que podamos generar un accidente que nos pueda lastimar a nosotros, a las personas que viajan con nosotros o a una persona tercera. Los accidentes no se presentan solamente cuando vamos a vacacionar, en casa, en nuestro trabajo, en la escuela. Son lugares que no están exentos de sufrir algún incidente. Los materiales que nosotros les recomendamos, a diferencia de lo que traemos a la ambulancia, son materiales de primer contacto, son materiales para poder brindar la atención y consta de gasas, guantes, vendas. En el caso de heridas, por ejemplo, que les pongan algún antiséptico que no sea a base de alcohol, porque a veces arde. Generalmente les pedimos que sea un jabón neutro dentro de ese material. Materiales para curación, por ejemplo. Si en algún caso alguna de las personas que viaja explícitamente con nosotros requiere un medicamento en particular, debe de portarse solamente para esa persona que lo consume, pero idealmente los botiquines no deben de tener medicamentos, agua potable, una lámpara, pilas y en algunos casos los números de emergencia, si es que no se conocen, a la zona donde nosotros vamos para que podamos tenerlos ahí a la mano y hacer uso de ellos en caso de que sea necesario. Bueno, el torniquete es un equipo que está diseñado para el personal de atención médica prehospitalaria. ¿Qué quiere decir? Es un profesional de la salud que tiene entrenamiento para colocar este dispositivo. Este dispositivo solamente se coloca cuando las técnicas básicas de control de hemorragias no son funcionales, pero solamente está recomendado para el personal prehospitalario. Lo que le recomendamos a la población civil en el caso de tener una hemorragia es hacer presión directa con gasas en el sitio de la hemorragia. Si es posible, agregar un vendaje compresivo para mantener la presión y esperar ya sea la llegada de los servicios de emergencia o bien trasladarlo al centro hospitalario para su atención definitiva. Lo que nosotros recomendamos en caso de la activación del 911 para que esta persona que se encuentra lesionada pueda recibir la atención más rápido, sea trasladada a un centro hospitalario de manera más rápida y no se pongan en riesgo. Hola, bienvenidos a Diálogos en Confianza. A todos nos gusta la palabra vacaciones y normalmente cuando pensamos en vacaciones pensamos en pasarla rico, descansar, olvidarnos de todos los problemas. Pero como acabamos de ver, pueden surgir problemas durante las vacaciones. Entonces el programa del día de hoy nos vamos a enfocar en primeros auxilios durante las vacaciones para que sepamos qué hacer, que no nos tome un imprevisto. Y bueno, pues vamos a arrancar de una vez el programa. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas. Están con nosotros el día de hoy Alberto Mújica y Lía Vadillo, y me está acompañando, que me da mucho gusto, Roseli. ¿Cómo estás? Muy feliz, Pepe, de estar aquí. La verdad es que sí, a todos nos gustan las vacaciones y por supuesto, y lo mejor es estar bien prevenidos e informados para que no queremos que pase ninguna desgracia, ningún accidente, pero cuando así suceda, pues sepamos cómo reaccionar y no pase a mayores. Como todos los lunes van a ver que nos van a decir los especialistas el día de hoy, la prevención es clave. Ya lo vamos a dejar que nos lo expliquen los especialistas a quienes les voy a presentar ahora. En primer lugar, la doctora Vanessa Trejo. Gracias por estar aquí, doctora. Hola, buenas tardes. La doctora es pediatra, urgencióloga pediatra y paliativista pediatra. Doctora, explíquenos qué quiere decir paliativista. Los médicos paliativistas es una especialidad relativamente nueva en México. Nos dedicamos a atender a los pacientitos, niños en mi caso, que tengan alguna enfermedad que comprometan su calidad de vida sobre todo. Ok, es importante para que lo sepamos. Le queremos dar la bienvenida al doctor Hernán Maedón González. Bienvenido. Gracias, Pepe. El doctor es cirujano general, especialista en bariatría, técnico en urgencias médicas y subdirector médico de socorros de la Cruz Roja Mexicana en la Ciudad de México. Y le damos también la bienvenida, ya lo conocen, al doctor Edgar Díaz. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe. Muchísimas gracias por la invitación.
El doctor es médico cirujano con subespecialidad en medicina de reanimación, especialista en medicina de emergencia, maestría en administración de servicios de salud y director general del Instituto de Reanimación. Doctores, pues es un tema que probablemente la gente no quiere oír. Dices, híjole, me voy de vacaciones, lo último que quiero es tener cualquier tipo de problema. ¿Por qué es importante que hablemos esto? Háblenos de frecuencia de accidentes. ¿Por qué y qué tan enterada está la gente? Pues los accidentes en nuestro país y en otros lugares del mundo son la principal causa de muerte y de invalidez en personas de edad productiva y menores de edad. Entonces es algo que viene muy de la mano con la actividad humana. Definitivamente, como tú mencionaste, la prevención siempre nos va a dar mejores resultados que ya actuar sobre un evento adverso. Y aquí quiero hacer otro cliché. Los accidentes no existen. Todo es prevenible y todo acto humano que termina en un evento adverso se puede prevenir y se puede planear para que no suceda, y es parte de lo que hoy queremos platicar. Importantísimo. ¿Qué pasa en las vacaciones? Pues mira, Pepe, algo que debemos considerar es la prevención, desde el saber qué hacer, qué no hacer, límites de velocidad, como veíamos en la cápsula, o sea, el que estemos preparados con nuestro botiquín. Si bien no esperamos tener un accidente, sí existe la posibilidad de que este exista. Entonces, estar prevenidos definitivamente es algo que debemos considerar siempre, ¿no? Ahora, en el caso de los niños, por ejemplo, ¿no? O sea, tanto cuando nos vamos a algún lugar o cuando se quedan en casa porque no tienen clases. Claro. Pero sí en las vacaciones, ¿aumenta el número de accidentes en general? Aumenta porque hay mayor riesgo, porque pasan mucho tiempo fuera de supervisión, desgraciadamente. En los niños. Exacto. Y como yo siempre le digo a las mamás, todas las historias de terror empiezan con lo dejé solo 20 segundos. Entonces sí es súper importante siempre estar justamente preparados y prevenir esos eventos adversos. Ahora, en vacaciones, por ejemplo, ¿cuáles son los accidentes más comunes? Me imagino quemaduras, accidentes de tránsito. ¿Los accidentes de tránsito aumentan en vacaciones? Sí, definitivo sí. Y el problema, y bueno, ahorita lo comentaremos, es que aumenta la circulación, aumenta la velocidad y lamentablemente también hoy no solo el consumo de bebidas alcohólicas, sino las distracciones como el teléfono celular. Okay. Entonces, eso de verdad que hoy debemos tomarlo súper en cuenta para disminuir el riesgo al momento de estar manejando, ¿no? Por ejemplo. Doctor, arrancaste diciendo algo muy importante. Todos los accidentes son prevenibles. Es correcto. Los accidentes no existen. Ok, pero bueno, yo pensé ahorita, bueno, si yo vengo manejando perfectamente bien con toda mi precaución y choca a alguien más, también es prevenible si el otro se hubiera tomado alguna precaución. Yo creo que esto es muy clave que lo tengamos en mente, que casi todos los accidentes se pueden prevenir. Fíjate, Pepe, y esto es algo que debemos considerarlo. Incluso nuestros papás nos pudieron haber dicho, es que yo sé cómo manejas tú, pero no sé cómo manejan los demás. Es que yo sé cómo te portas tú, pero no sé cómo se portan los demás. Entonces, cada uno de nosotros, efectivamente, podemos tener como un círculo de influencia, podemos tener como cierto control a ciertas cosas, pero incluso vamos a hablar desde condiciones climatológicas hasta una ponchadura de llanta, es decir, otra vez, la prevención, ver que nuestro vehículo esté en buenas condiciones y saber qué hacer ante una situación como esta, ¿no? ¿Qué sustancias en nuestro país afectan? La principal es el alcohol, es la que está más disponible, que tiene obviamente alcances legales para mayores de edad, lo cual desafortunadamente no lo quita en las manos de los menores de edad. Y por supuesto que hay otras drogas de abuso que pueden afectar el juicio y la adecuada operación de un vehículo o provocar un accidente fuera de un vehículo por una mala decisión, un mal juicio. Podríamos decir, y ustedes son los que saben, que la gran mayoría de los accidentes de auto tienen que ver con abuso de sustancias o un descuido simple como el celular. Me parece que sí. Y bueno, yo lo plantearía desde el alcohol, el celular y la velocidad. Así como algo típico. Ahora, fíjate, los accidentes, Pepe, como bien dices, importante por la edad, ¿no? Productiva, es un grupo que lamentablemente se ve muy impactado por esto, pero los extremos de la edad también, en cuanto a accidentes, tanto el adulto mayor como los niños, por ejemplo,
En el caso del adulto mayor, las caídas o incluso que se queden en una alberca o asoleándose, ¿sí? El adulto mayor es más susceptible a deshidratación, por ejemplo. Pero voy a hacer una pregunta que creo que es muy clave y un poquito difícil de contestar en cuanto a adultos mayores. Y los voy a decir por experiencia familiar. ¿A qué edad sería recomendable que un adulto mayor ya no maneje? Les voy a decir mi experiencia personal. En mi casa mi papá decía, yo manejo perfecto. No, pues la neta es que no, pero háganlos entender. Pero debería, yo siento, no sé si estoy siendo drástico, no hay una ley que diga hasta qué edad puedes manejar. No. ¿Cuál sería la sugerencia de ustedes al público general? Porque aparte, cuando yo llegue a cierta edad, también quiero tener la conciencia de poder decir, no, pues ya no estoy en edad de estar manejando por motivos fisiológicos. Pues yo pondría ese mecanismo de seguridad abierto a cualquier edad, no solo para los adultos mayores. Todos los que manejamos un vehículo debemos de pasar una prueba de agudeza visual, de salud general, estar muy consciente que si utilizas un medicamento crónico que necesitas para tu adecuado funcionamiento, esté prescrito, lo tomes y que tengas físicamente las habilidades necesarias para manejar un vehículo, independientemente si tienes 75 o 20 años. Fíjate, Pepe, lo que dices, dicen que el buen juicio, ¿no? Pero eso es un término, la verdad es que muy subjetivo. Te pongo el caso, así como dices tú, de mi papá. Mi papá tiene 83 años. Aquí en la Ciudad de México él ya no maneja. Pero en Yucatán, en una población rural donde los límites de velocidad, las condiciones, no, él se siente con la tranquilidad de poder manejar. Ahora, totalmente de acuerdo con Hernán también. Creo que sí valdría la pena e incluso a lo mejor podríamos plantear ciertas bases, lo que es la visión, los reflejos. Por eso Sí. lo pregunto, porque nuestra capacidad fisiológica se va deteriorando Claro. con la edad, aunque no Y queramos. ahora, Por eso cada lo adulto pregunto. mayor es distinto. Ok, bueno, era una pregunta que yo lanzaba por si pensaban que tendría que ver con eso. ¿Ya tenemos algunos comentarios? Sí, y de hecho llegó una pregunta respecto a este asunto de manejar. Vilma nos comentaba, no es una exageración que nos recomienden no comer cuando manejamos, en cuanto a que varios nos dicen, es que he leído recomendaciones de no ocupes el teléfono, no bebas agua, no comas, no platiques, y muchos dicen, pero es que no es una exageración, entonces solo, si estoy manejando, solo tengo que ver hacia adelante y no hacerle caso a nada más. También, Juan... Y una vez que nos la contesten, doctores. Bueno, no es una exageración, ¿eh? De hecho, y lo planteo abiertamente, el conducir es una destreza que amerita todos nuestros sentidos. Entonces, existe esa ley por algo, porque ya también se ha demostrado que el hecho de que vayas bebiendo algo, se te caiga, llámale bebida caliente, fría, etcétera, te distraigas, ese segundo o esos segundos en los cuales te distraes, tú no sabes si va a pasar a alguien o va a pasar algo en ese momento. Entonces, definitivamente yo sí estoy de acuerdo en que no se puede ni comer, ni beber, ni por supuesto lo del teléfono celular, definitivo. Ok. Y le agregaría ahí moderar el volumen de la música también al interior del vehículo. Totalmente de acuerdo. Porque es importante estar consciente de nuestro Alrededor. entorno. Ok. También Martín Pérez nos pregunta, ¿los accidentes pueden sufrirlos los adolescentes por practicar deportes extremos o actividades de riesgo? Y aquí también había otra pregunta sobre, pues a veces se van de vacaciones, se van a la playa, van a lagos y hay actividades que pues a los jóvenes, a los adolescentes se les antojan. Entonces, ¿qué le digo a mi hijo? ¿Que no los haga o qué puedo hacer yo para prevenir estos accidentes? Todas las actividades, todos los ejercicios que son de alto impacto, ahora que está muy de moda el parkour, por ejemplo, hay que utilizar el equipo de protección adecuado, tanto en ciclismo, para andar en patines. Todos vienen ya con un equipo que les da cierta protección y ninguno está de más. Entonces, no podemos evitar que los chavos salgan y hagan las actividades que quieran hacer, pero sí hay que darles todas las herramientas para prevenir las potenciales complicaciones de los Y hace rato comentabas ejercicios. algo, la supervisión por el adulto. Claro, por alguna claro. razón siguen siendo parte de nuestra responsabilidad el hecho de que ellos, porque de pronto es muy fácil, les abres la puerta, lo que dices de vacaciones, ¿no? Y libres. Entonces, yo tengo vacaciones de los niños porque ellos están libres en el parque. No, o sea, es indispensable la supervisión
porque finalmente ellos también están experimentando sobre los límites. Sí. De pronto ya lo ves trepado en el árbol. Sí, claro, y los niños son exploradores por naturaleza. Entonces, por eso siempre es súper importante mantener una supervisión muy cercana con los más chiquitos y cuando ya están más grandes y son más independientes, darles el equipo de protección adecuado. Ok, y bueno, antes de seguir con las preguntas, tenemos un material preparado con María José Miranda Zamora. Ella es paramédico de la Cruz Roja y nos va a hablar sobre el ahogamiento y los primeros auxilios en este tipo de circunstancias. Sí, la población más susceptible a sufrir accidentes por ahogamiento, por inmersión, como siempre son los pediátricos, ya que a alguna población pediátrica todavía le cuesta trabajo el hecho de nadar o aún están aprendiendo a nadar, y también los geriátricos. Cuando le damos RCP a un pediátrico, lo que se hace es realizarla con una sola mano, por cuestiones de complexión, para no fracturar o lesionar al paciente pediátrico. Si el bebé no reacciona, vamos a abrir su vía aérea de esta manera, inclinando la cabeza y elevando el mentón, y vamos a iniciar con compresiones torácicas. Estas las vamos a realizar con 2 dedos, de esta manera, en el centro del pecho. En caso de ahogamiento, lo que vamos a hacer es dar la RCP. La RCP es la reanimación cardiopulmonar. La RCP consiste en cruzar nuestras manos entrelazadas de esta manera y colocarnos en la parte inferior del esternón del paciente. Si el paciente no responde, tenemos que alinear su vía aérea de esta manera. Inclinamos la cabeza y elevamos el mentón. Posteriormente vamos a iniciar con las compresiones torácicas. Vamos a entrelazar nuestras manos de esta manera y las vamos a colocar estiradas en la parte inferior del pecho del paciente y vamos a empezar a comprimir de esta manera. Esta técnica la vamos a realizar hasta que el paciente expulse el agua. Una vez que el agua se expulsó de la vía aérea del paciente, vamos a proceder a lateralizarlo, lo vamos a colocar de ladito y lo vamos a dejar aquí en posición de recuperación. Una vez que el paciente se está recuperando y recupera el nivel de conciencia, tenemos que llevarlo a urgencias para que se le hagan exámenes para ver si hubo daño pulmonar. Las Naciones Unidas decidió que el 25 de julio es el Día de Prevención de Ahogamientos. Y aquí, a la hora que dijiste, doctora, son 20 segundos que dejé de ver al niño. Sí. Un niño se cae y no sabe nadar, es una tragedia. Normalmente son tragedias espantosas. ¿Cuánto tiempo tienes para aplicar primeros auxilios como vimos en la cápsula? Pues el cerebro aguanta hasta 5 minutos máximo sin oxígeno, pero son todas las complicaciones que se dan antes de eso, ¿no? El agua que entra al pulmón, el proceso inflamatorio que viene después de la entrada del agua al organismo. Además de que esto no solamente es en los niños cuando van a la alberca o al mar. En los niños menores de 2 años, la principal causa en la ciudad es cuando en sus áreas de explorar, como les decía, se vuelcan sobre una cubeta con agua y el peso de la cabeza les gana a los niños y entonces se van y se ahogan en una cubetita a los niños. Es la tercera causa más común de accidentes en el mundo. Ajá, el ahogamiento. Los ahogamientos. Ahora, en niños, pues como dice, la prevención es lo principal. Ahora, pensamos en México, tenemos unas playas maravillosas, albercas por todos lados, la gente en las vacaciones corre. ¿Qué tanto sirven los famosos flotis, los chalecos salvavidas, etcétera? ¿Qué recomendación le puedes dar al público? Sí les funcionan, sobre todo los que les permitan mantener movilidad también. O sea, eso voy, porque cuando yo era chico había unos que básicamente te ponían así de boca, o sea, pues, ideales para que nos ahogáramos todos. Entonces, lo ideal es que tengan movilidad. Sí, porque necesitan, o sea, no solamente necesitan mantenerse a flote, sino necesitan poderse mover. Entonces, a veces les ponen equipo muy grande a niños muy pequeños y entonces están los pobres así como que apenas si pueden sacar la cabecita ellos mismos. Entonces, sí es importante, son muy útiles, pero tienen que ser adecuados para cada edad. Las llantas famosas, que decían si te vas de cabeza en las llantas, cuesta mucho trabajo ponerse derecho. Muchísimo. ¿Qué podemos decirle al público? Bueno, yo tengo el honor de pertenecer a la sección de búsqueda y recuperación acuática de la Cruz Roja de Ciudad de México. Y retomando un poco de los puntos que dijo la doctora, primero hay que conocer nuestras limitaciones. O sea, ¿qué tan cómodo estoy yo cerca del agua? ¿Qué tanto conozco? ¿Qué capacidad tengo para llegar de un punto a otro? Y si conozco dónde está el fondo de ese cuerpo de agua, sobre todo si es un
cuerpo de agua natural. Y les vamos a repetir aquí, los bebés no tienen por qué cuidar bebés, los niños no tienen por qué. Cuida a tu hermanito, la responsabilidad es de los adultos. Y los dispositivos de flotación, por supuesto que sirven. Hay dispositivos certificados, casi siempre chalecos, que pues están diseñados para que en caso de perder conciencia quedes boca arriba. Los flotis se les pueden ir a los niños por las manos. Una llanta o se van por abajo o quedan volteados o se van y se hunden. Y de nuevo, adolescentes, adultos, no porque vean que hay alguien nadando en una presa, en un río o en un mar, quiere decir que es seguro. No sabemos la capacidad que tiene la persona que está ahí y si deja de tocar de repente una persona que no sepa nadar o se enreda con flora del fondo, se puede ahogar. Y pues ahí les quiero recomendar también, si presencian un suceso, A eso voy. ¿Qué hacer si ves que alguien se está ahogando? de inmediato llamar al 911 y tratar de tomar los mayores datos posibles del lugar donde está sucediendo. Tratar de triangular. Yo veo a una víctima en medio del agua y decir, ok, hacia el fondo yo vi que había una palmera, esta cabañita, y hacia la derecha a lo mejor este restaurante, este anuncio espectacular, algo que nos haga saber a los servicios de emergencia dónde fue el suceso, en caso de que no pueda hacerse un rescate. Es que a eso voy. Por Y se tenga ejemplo, que si estamos de recuperar. vacaciones y veo que se cae un niño a la alberca, o un adulto, porque un adulto puede ahogar al otro adulto que lo va a ayudar, ¿qué se hace? Fíjate, Pepe, lo que planteas. Y yo creo que partiendo de la prevención como palabra Pero base. ya pasó el accidente, Ok, ya se por me un cayó lado, el joven que no sabe nadar a la alberca. activar sistema médico de emergencia, el es eso? 911, Ok. el 911 o el sistema local de emergencia. Me explico, estamos en un hotel. Le llamas al salvavidas. Tú ves que está ahí y hay un salvavidas, háblale al salvavidas. ¿Qué problema tenemos en cuanto a que la zona sea segura? Digo, si yo me aviento y yo no sé, como bien comentaban, qué tan profundo es, si yo no sé cómo hacer un rescate, ya no voy a tener una víctima, voy a tener dos. ¿Sí? Entonces, eso debemos tenerlo súper claro. Pero ¿sí? a lo que voy es, eso está perfectamente claro, estoy yo solo y veo que se cayó mi tía y no sabe nadar, Muy bien. hablo por teléfono y me le quedo viendo mientras se hunde. Ok, Yo ahora, creo que tenemos depende tenemos de las dispositivos, cada circunstancias. escenario puede ser muy complejo o distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, en la alberca, por eso es que se recomienda tener este tipo de dispositivos largos, donde la gente Flotadores, pueda sí. sujetarse, o bien incluso bueno, le voy a llamar palo, ¿sí? Pero un remo o algo donde la gente pueda sujetarse. De esa manera yo no me voy a arriesgar. A eso voy. ¿sí? ¿Qué es lo que se debe hacer? Tratar de ayudarlos. Si no sabemos cómo ayudar, con algo así, con un flotador, como la veíamos en las caricaturas, Sí, que traen claro, una que- llanta salvavidas. Sí. Sí, hay límites, ¿no? Si es un chapoteadero y yo no soy experto en rescate, sí Claro, puedo bueno. sacar un niño, ¿no? Claro. Si es un cuerpo donde puedo convertirme Maniobrar. en segunda víctima, es mejor usar otras estrategias. A eso voy, para que los Que- platicaran, sí, sí, porque sí, como sí. tú dices, ya no va a ser uno, van a ser dos víctimas. Pero alguien no se queda sentado viendo el accidente. Bien, ahora, la persona, y voy a poner el escenario que comentas, ¿no? De un niño que está ya boca abajo, ¿sí? O sea, inerme, lo que se plantea en cuanto al niño. Lo sacamos, lo ponemos en un área segura, boca arriba, verificamos si responde o no responde. Si no responde, nuevamente activar el sistema médico de emergencia, el 911, o activar el sistema de emergencia local. Verifico si está respirando, si no está respirando. Si no respira, yo asumo que la persona está en parada cardiorrespiratoria e inicio compresiones. Lo que vimos ahorita Lo en la que vimos cápsula. ahorita, ¿sí? En el caso de los niños, nada más tomar en cuenta que en el caso de los adultos, el sistema de RCP solo con las manos, que es dar solo compresiones, aquí al ser un ahogamiento sí tendríamos que dar compresiones y ventilaciones. Es decir, 30 compresiones, 2 ventilaciones, y si estamos acompañados con otra persona que sepa dar reanimación y es un niño, 15 compresiones, 2 ventilaciones, hasta que llegue la ayuda o la víctima responda. Perfecto. Antes de irnos a corte, entonces, en ahogamiento, prevención, primero que nada. 2,
Si es un niño y lo puedes sacar, tú sácalo. Si es un adulto y te puedes poner tú en riesgo, no te pongas en riesgo. Trata de sacarlo con algo más, que esto es importantísimo. 3, aplicar lo que acabamos de ver en la cápsula, pero ante todo, siempre llamar a que llegue alguien a buscar ayuda. Sí. Eso es lo más importante. ¿Ok? Perfecto, pues vamos a hacer un corte, y regresamos. Estamos hablando de prevención y cómo tratar en caso de accidentes durante las vacaciones. Ya venimos. Al planear las vacaciones, se piensa solo en diversión, pero en esas fechas los accidentes aumentan entre 15 y 20%, estima la Secretaría de Salud. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. El día de mañana en nuestros temas de familia vamos a hablar sobre la conciencia ambiental. Y es que estas cuestiones se aprenden desde casa. La importancia que tiene que los papás le enseñen a los niños el cuidado del medio ambiente es fundamental. Porque ahora que estamos de vacaciones, es importante cuidar los lugares a donde vamos y todo ello inicia en casa. Así que no se lo pierdan el día de mañana para seguir aprendiendo de este tema. Y bueno, continuando con el lunes de salud, ya tenemos muchos más de sus comentarios. Gracias por su participación. Hay varias preguntas que surgieron del bloque pasado. Hablando del 911, nos preguntaba Pilar, ¿debo tener los números de bomberos, Cruz Roja, etcétera, o solo podemos llamar al 911 y de ahí ellos nos guían o llaman a otros lugares de ser necesario? El 911 funciona a nivel nacional, donde haya una red de teléfono confiable. Hay poblaciones mucho más pequeñas que tienen pues una respuesta local también, pero en general es más fácil que la gente solo se enfoque. Conocer el 911 es gratis de cualquier teléfono público, es gratis de cualquier telefonía móvil, aunque ya no tengan saldo, mientras tengan señal se puede llamar al 911. Esto es algo que debemos recalcar, ¿eh? El 911 es a nivel nacional, pero bajo algunas circunstancias también vale la pena que dentro de lo que son nuestros contactos de urgencias o números de urgencias, efectivamente podamos tener el número de bomberos, el número de Cruz Roja, que podamos tener aquellos sitios donde puedan brindarnos la atención oportuna. Incluso cuando vamos por carretera, vienen los números que están disponibles para esa carretera específicamente. También nos preguntaban sobre alguna recomendación o qué productos deben tener los botiquines para tenerlos en casa. Incluso Carla Salazar nos dice si conocen algún botiquín comercial que pues también puedan conseguir o si es mejor que cada quien arme el suyo. Ya contestaste básicamente eso, pero diles de Sí, vuelta bueno, lo básico. Lo básico para un botiquín. Sí hay botiquines comerciales, valdría la pena tenerlo siempre en nuestro carro, en nuestra casa, pero dependerá también de las circunstancias, incluyendo escuelas o en centros vacacionales. Pero por lo pronto, lo que son gasas, vendas, equipo de curación básico. Pero pongo un ejemplo típico. Si yo tengo una persona que tiene una alergia grave, entonces sí valdría la pena tener incluso un inyector de epinefrina. Una persona que tiene una enfermedad, por ejemplo, diabetes o hipertensión, tomar en cuenta que serían medicamentos que debemos incluir en el botiquín. Y dentro de los fármacos que se recomienda exclusivamente, aspirina para aquellos que pudieran tener dolor torácico. Pero fuera de eso, la verdad es que valdría la pena tenerlo lo más compacto y lo más simple posible. Ok, y también respecto al RCP que estábamos hablando, Juan pregunta, cuando salimos de vacaciones, ¿también debemos llevar equipos médicos especiales como para dar RCP? Idealmente si cuenta con una barrera y está entrenado para usarlo, lo debemos de traer con nosotros. Okay. Pero si no, está bien descrito que podemos dar RCP de solo compresiones. Cuidarnos nosotros es también muy importante. O sea, nosotros nos tenemos que proteger. Y voy a tomar un punto en este sentido. Hoy ya contamos con la iniciativa de Ley del Buen Samaritano, porque a veces nos da miedo hacer algo por temor a tener ciertas represalias, incluso legales, ¿no? Hoy ya está, por lo menos en la legislación mexicana, aceptada lo que es la Ley del Buen Samaritano, es decir, aquella persona que intenta ayudar no puede ser sujeto a ningún tipo de juicio, ¿eh? Por favor, lo que sí, y por favor, tomar en cuenta que lo del adulto es distinto, por ejemplo, con el paciente pediátrico en la reanimación, ¿no? Claro. Sí, en los niños la causa principal de un paro cardíaco es un problema respiratorio.
Entonces, en los adultos el RCP solo con las manos es muy útil, pero en los niños sí es muy importante desde que se inicia el RCP dar ventilaciones. Obviamente, como dice el doctor, si tenemos la capacitación para hacerlo, lo ideal es que tengamos mecanismo de barrera para protegernos las personas que lo podemos hacer. Si no, únicamente con las compresiones mientras se solicita ayuda. Me gustaría ahondar ahí que la ley del buen samaritano, que afortunadamente existe, sí implica que la persona ayude de una manera adecuada, que sepa qué es lo que está haciendo, no improvisar. Y también los números de emergencia tienen asistencia telefónica para dar instrucción de cómo puedes ayudar bien. Entonces, tomar eso en cuenta. Hay maneras de ayudar bien y nos pueden ayudar a través del 911 para darnos una instrucción remota si yo no tengo el entrenamiento. Es decir, esto me está pasando esto, váyanme diciendo qué hago, aquí tengo tirada a esta persona y te van, yo estoy hasta actuando. Así es, pero lo pones en altavoz y te van guiando. Pero Hombre. fíjate que, por ejemplo, en cursos de capacitación les decimos, no aprendan primeros auxilios por accidente. Es decir, idealmente todos debíamos generar ya una cultura desde la escuela a niveles básicos para tomar cursos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, ¿eh? Ok, pues vamos a seguir, vamos a ver una cápsula sobre fracturas que también son comunes durante las vacaciones. Aquí la tienen. Ok, los adultos mayores son las personas más susceptibles a sufrir una lesión en su sistema óseo. Normalmente este tipo de fracturas se dan más en el fémur, en el caso de los adultos mayores en la cadera, en la cintura pélvica. Esto se da porque normalmente los adultos suelen resbalarse. Nosotros como paramédicos primeramente tenemos que asegurarnos de que nuestro entorno sea seguro. Posteriormente colocarnos nuestro aislamiento de sustancias corporales que consta de unos guantes, nuestro cubrebocas y nuestras gafas de protección. Determinar si el paciente se encuentra consciente o inconsciente y en este caso estamos hablando de fracturas, entonces vamos a proceder a inmovilizar la extremidad. Primeramente hay que identificar cuál es la porción dañada de esta integridad ósea para así calcular qué tanto vamos a inmovilizar. Para inmovilizar esta extremidad tenemos que medirla y vamos a tratar de colocarla en la férula y vamos a tratar de tomarla de articulación a articulación y de esta forma tratar de causar el menos daño posible. Tenemos dos tipos de férulas. Una de estas férulas son caseras, que las podemos hacer con cartón de nuestra casa, con alguna revista, y el otro tipo de férulas son férulas que ya están prefabricadas. Estas solamente se colocan en la extremidad y tienen ellas mismas sus propias cintas con las que se ajustan. Si es una fractura sobreexpuesta, entonces posiblemente estamos hablando de que haya una hemorragia. Entonces, primeramente tenemos que contener esta hemorragia para posteriormente proceder a inmovilizar esta extremidad. Tenemos tres tipos de contención de hemorragia, desde una hemorragia exsanguinante hasta un pequeño, raspón. En este caso vamos a iniciar con una presión directa a esta zona, posteriormente a realizar un vendaje compresivo y de última instancia tenemos el uso de un torniquete. En este caso hay que proceder a trasladar al paciente. Si nosotros llegamos, ya contamos con la unidad, pero si este paciente sabe por sus medios, entonces lo prudente es que vaya a algún hospital y que ahí se le realice una radiografía para ver cuánto fue el daño. Excelente cápsula. Doctores, ¿qué tan frecuentes son las fracturas? Son muy frecuentes, sobre todo en los accidentes y al aire libre, ¿no? Afortunadamente en los niños en particular no todas son fracturas completas, como que tienen deformidad o hay pérdida total de la continuidad del hueso. En los niños también hay fractura en rama verde, en la cual como sus huesitos son como todavía no están completamente duros, son más flexibles, entonces al tener una fuerza que los impacte, como que se rompe solamente una parte, como romper una rama que todavía está fresca y no se alcanza a fracturar por completo. Entonces, esa es una gran ventaja que tienen los niños, pero el manejo siempre es igual, inmovilizar para tratar de limitar el daño y porque también genera muchísimo dolor cuando se mueve una extremidad que está fracturada. Algo bien importante, vemos que alguien se cae, no está en manos de nosotros saber si está fracturado o no, pero entonces ya vimos inmovilizarlo. Pero ¿hay algún área que sea más peligrosa que otra? Estoy pensando en el cuello sobre todo. ¿Qué hacer si veo que alguien ahorita se cae de una lámpara, pum, al piso? Lo ideal es no mover a esa persona, aproximarnos, hacerle saber que la ayuda viene en camino y evitar que personas que no tienen entrenamiento lo quiten o lo desplacen de ese lugar, al menos que esté en peligro inminente su vida. Si está en peligro inminente su vida, porque hay fuego, que se le vaya a caer el poste encima. le va a caer encima algo, Claro. Pues bueno, primero es la vida y luego la función y al último la estética. Pero en términos generales, un paciente que tiene una caída grave
que no se puede mover por sí mismo, lo mejor es esperar a que los Llegue profesionales lo ayuden. Ok, ¿qué no se debe de hacer pensando en una fractura? Porque yo, como papá, no sé si está roto el hueso de mi hijo, o de mi amigo, del tío, del abuelo. Lo que comentan, por favor, no lo muevas. Ya está en el suelo, ahí déjalo. Y la otra, no le pongas nada, o sea, que no sea, por ejemplo, si hubiera sangrado, si fuera expuesto o algo así, con presión directa. Pero no le pongas absolutamente ningún tipo de sustancia, llámale alcohol, llámale cualquier tipo de antiséptico. Espera a que llegue la ayuda y ellos ya tomarán las decisiones. ¿Sí? Ok, estamos en un campamento de vacaciones, alguien se cae de un árbol y no Bien. va a llegar alguien, yo puedo trasladarlo, veo que se puede mover, pero le duele horrible la pierna o la cadera o el brazo. Se inmoviliza siempre como vimos con cartones, o si traes una férula con una férula, ¿qué es lo que se debe hacer y qué no se debe de hacer? Hay una manera muy fácil de inmovilizar a alguien y es aprovechar el lado de su cuerpo que está íntegro. Si está roto este hueso, puedo inmovilizarlo con el lado contrario que está Cuéntanos cómo sólido. se hace. Sí. Bueno, supongamos una fractura tibia peroné, yo puedo con la pierna que está sana poner con un vendaje como si fuera una férula. Mira, qué bueno, un tip súper práctico. Entonces, a veces no necesitamos equipos complejísimos y sí, si estamos en un lugar remoto, lo vamos a cargar, lo vamos a llevar a otro lado. Una persona se va a dedicar exclusivamente a cuidar que esa extremidad no se mueva, porque es doloroso y además puede generar hemorragia. Y entre los que lo puedan ayudar a desplazarse. Si es un brazo, una muñeca, una mano, hombro, pues también se puede inmovilizar sobre el tronco, con una venda, con un paliacate. Y bueno, esa persona puede caminar. Y se va al hospital a ver qué está pasando. Cuidaremos que no le duela el traslado. Pepe, fíjate, en este tipo de situaciones, algo tan simple como que la otra persona, como bien decían, a sí mismo se inmovilice, él va a saber qué movimientos le generan dolor. Recordando que el dolor es un mecanismo de defensa, ¿eh? Entonces, si fuera toda la extremidad todo este brazo, ¿sí? Entonces, que lo tome y vente, se puede desplazar por sí solo, vente, nada más lo vamos guiando. Porque a veces nosotros por el afán de ayudarlo, Lo lastimas. lo lastimamos más. Otra cosa que no debemos hacer, si existe una deformidad, intentar en campo tratar de reducirlo. Por favor, eso no lo hagan. A eso iba. No traten de arreglar nunca ustedes una fractura porque puede salir peor el caldo que las albóndigas, literalmente. Puedes lastimar un vaso sanguíneo, un nervio, etcétera. Entonces, dejarlo como está, aunque esté totalmente en una posición horripilante el brazo, sí, nada más inmovilizarlo. Como tú dices, si la persona lo puede inmovilizar, esa persona se va a proteger y de ahí llevártelo. Yo recuerdo un caso que tuve el año pasado, se cayó una amiga y se rompió la cadera. Uf. Un dolor espeluznante. Entonces, ella se logró sentar y nos llevamos toda la silla entera. Fue lo que hicimos. Para evitar que hubiera ningún otro movimiento y la pudiéramos complicar. Claro. ¿Con los niños algo especial en cuanto a fracturas? No, simplemente tratar de limitar el daño, evitar la movilizar las extremidades o la parte que esté afectada y dirigirnos a que los ¿A revisen. qué se trata? Y la otra, perdón, Pepe, perdón. A veces minimizamos como papás el que pudiera ser una fractura. Sí, deja de estar chillando, sape y Así síguele. es. Sí. Entonces, por favor, ante la duda no hay duda. Pide ayuda y vámonos al doctor y que la radiografía sea la que nos diga si está o no fracturado. ¿sí? Y de ahí ya será el ortopedista que te diga qué es lo que tienes que hacer. ¿Tenemos preguntas sobre esto? Sí, de hecho, Rosario justo nos preguntaba, que ya la resolvieron un poco, sobre si había herido en el lugar donde estaban. ¿Qué es mejor, esperar a una ambulancia o justo en ese tipo de situaciones llega como el rush de hay que hacer algo, hay que apurarnos, o mejor si yo tengo un auto, llevarlo en ese auto? Yo pienso, voy en la carretera y veo un accidente, un coche está de cabeza, ¿qué hago con la persona que está dentro del coche? Ahí lo primero, llamar al 911, poner tus intermitentes, tratar de prevenir que la gente siga chocando o que sigan pasando encima de una persona que está atropellada. Ese sería el primer paso, tratar de asegurar y contener el tráfico lo mejor posible. Es muy complejo que una persona sin equipo de protección atienda un accidente tipo una volcadura. Cuando ayudarlos a salir del coche, eso lo vemos en películas todo el tiempo. ¿Qué se hace? Pues es muy de película, ¿no? O sea, al final sí es un ambiente peligroso. Hay combustible, hay chispas, hay vidrio, hay metal, hay otros vehículos. Realmente
a veces entra en lo peliculesco y lo heroico y bueno, pues yo jamás le recomendaría a alguien Tratar de que sacar. haga algo sin equipo de protección personal, pero hay veces que hay otros sentimientos y cuando se trata de personas cercanas a un familiar, pues hay que tener la cabeza fría. No nos tenemos que convertir nosotros en la segunda, tercera, cuarta o quinta víctima. Tener muy claro eso. También nos contaba Javier que él tuvo una experiencia donde su hermano se cayó, él podía mover el brazo normal y entonces pasaron así varios días hasta que le empezó a doler el brazo, lo llevaron al doctor y resulta que fue una fractura. Ahí la cuestión es si puede mover la parte lastimada, aún así hay que ir al doctor para prevenir cualquier cosa. Mira, el dolor, el aumento de volumen nos dan cierta idea de lo que está sucediendo. Pero, por ejemplo, en el antebrazo tenemos 2 huesos. Entonces, a veces se fractura solo uno y el otro se mantiene. Pero dependerá de cada circunstancia. Tanto en el caso de niños como de adultos, aumento de volumen, ver qué tipo de lesión fue, si la caída fue por resbalón, etcétera, vale la pena ir de forma temprana, ¿sí? O sea, mejor checar. Para prevenir Y también sucede en los ancianos con la caída, La fractura de colza. la fractura de la coles muñeca. desde su mano. A lo mejor no es algo muy aparatoso, pero Mejor checar. le duele, le duele, le duele, le duele. Hay que revisar. vámonos. Ok, tenemos una cápsula ahora que habla de un tema que no nos va a gustar mucho, que te vas de vacaciones y de repente te encuentras a alguien que no quieres que se te acerque a ti, que te pueda morder o picar. Vamos a ver esto. ¿Qué hacemos ante la mordedura de una serpiente, abeja o alacrán? Ok, primero que nada tenemos que verificar que la escena sea segura. Si la escena no es segura, lo mejor es hacerla segura, llamar a emergencias o a protección civil para que ellos hagan la escena segura. Lo siguiente es mantener la calma y vamos a evitar acciones como succionar el veneno, poner torniquetes y cualquiera de esas acciones. Lo único que hay que realizar es lavar con agua y jabón neutro la herida. ¿Qué hacemos si el paciente fue picado por una abeja o una avispa? Ya que en este tipo de picaduras queda una cápsula o queda el aguijón dentro del paciente, lo que tenemos que hacer primero que nada es retirar las pulseras o relojes que quedaron en el paciente porque después esta zona se puede inflamar y puede llegar a obstruir el flujo sanguíneo. Una vez que retiramos todos los relojes o pulseras, tomamos una tarjeta y lo que vamos a hacer es dar un empujón con fuerza, solamente uno. Lo vamos a hacer de esta manera. Tenemos que conseguir una gasa, la abrimos y una vez que la abrimos, la vamos a humedecer. Una vez humedecida, vamos a colocar jabón en la gasa. Ya que tiene jabón, vamos a proceder a limpiar la herida en forma circular de esta manera. Debe ser agua y jabón neutro únicamente. No hay necesidad de colocar alcohol, agua oxigenada o benzal. Simplemente agua y jabón. Dejamos que el agua corra, evitamos tallar para seguir embarrando la mugre. Y ya que secamos la zona, por último vamos a colocar un vendaje solamente para cubrir la herida. Lo que tenemos que hacer es identificar datos de alergia franca, como puede ser que se empiece a inflamar su cara, igual y sus labios, su lengua, que empiece a haber quizá un poco de cianosis, lo que es que se ponga morada la cara por falta de oxígeno. Lo que pasa es que puede ocasionar una reacción alérgica muy exacerbada y esto va a ocasionar edema, lo cual es una inflamación en la vía aérea del paciente. Debido a esta inflamación puede ser que el paciente, ya sea pediátrico, adulto o geriátrico, pierda la capacidad de respirar. Entonces el paciente podría llegar a perder la vida por una reacción alérgica. Identificar qué fue lo que lo mordió o lo picó. Inclusive si se tiene al insecto a la mano, lo que pueden hacer es matarlo y después guardarlo para trasladarlo de igual manera al hospital y así los médicos puedan saber exactamente qué antídoto utilizar. Doctores, la mayoría de las picaduras en vacaciones son cosas inocuas, moscos y demás, pero pueden pasar cosas más serias. Ya vimos qué es lo que se debe de hacer. Inclusive estábamos platicando ahorita sobre las aguamalas, que también en nuestro país y en cierta época del año hay muchísimas. Entonces, se habla ahí de recuperar el espécimen. ¿Qué nos dicen ustedes? Dentro de lo posible, sí hay que tratar de llevar el espécimen que nos agredió.
para que lo podamos identificar, porque... Pero sin ponerte tú en riesgo. Pues Exacto. una víbora de Sí, no, cascabel claro. te acaba de morder a alguien, no la voy a tratar de atrapar. Dentro de lo posible, ¿no? Algo súper frecuente es que lleguen y me picó este alacrán y lo llevan y ya está el alacrán pobrecito todo aplastado y ya no podemos identificar cuál fue, ¿no? Entonces sí es importante, dentro de lo posible y nunca poniéndonos en riesgo, tratar de llevar el espécimen para que lo podamos identificar y demos en el caso de que lo haya... Ajá, Tomar un video. Tomar un video para poder enseñar qué es lo que te picó. Ahora, entramos en pánico y normalmente casi todas estas cosas son muy dolorosas. ¿Qué hacemos? Bueno, dentro de nuestro botiquín o si estamos en un lugar donde podamos realizar el lavado, como bien comentan, agua, nada más, jabón, frío local si acaso. Ahora, dependerá mucho qué tipo de mordedura o picadura fue. Bien decías, una medusa, un agua mala, bueno, agua de la que puedas para desecharlo y tratar de llegar a puerto para que te atiendan. En el caso de mordeduras, por ejemplo, por víboras, ¿sí? Saber o identificar si es una víbora venenosa o no. Pero eso no sabemos nadie de nosotros. Primero, yo me muerdo una víbora, me caigo muerto nada más del susto. No. Toda víbora es venenosa hasta no demostrar lo contrario, ¿eh? Y esto, por favor, que nos quede súper claro. Sí. Y lo que comentaban, poder tomarle video para saber qué es, saber que nuestro país está lleno de esto. Incluso lo del alacrán. Sigue siendo una de las principales, de las 15 causas de atención, incluso, lamentablemente, en un grupo etario, también de muerte, ¿eh? No se esperen a sentirse mal. No se esperen a sentirse mal. Es mejor llegar a urgencias y, mira, te observamos y no pasó nada, a dejar que evolucione, sobre todo hablando de serpientes y alacranes. Sí, es porque, por ejemplo, los alacranes al principio solo producen dolor. Es espeluznante, a mí ya me pasó, duele muchísimo. Pero si esto va avanzando, como comentas, es mejor que te estén evaluando de manera continua en la sala de urgencias a que, no, esto se me va a quitar. No, por favor, ¿eh? ¿En los niños es peor un piquete? No es peor en general, tienen la misma respuesta, pero sí como son más pequeños, la distribución del veneno en caso de los animales venenosos es mucho más rápida y más agresiva. Entonces sí es súper importante acudir inmediatamente a que los valoremos. Entonces, si te pica cualquier animal que tenga peligro de ser venenoso, correr a una unidad de urgencias. Por favor. Inmediatamente, no te quedes a averiguar si la víbora era buena o mala, no te quedes a averiguar si el alacrán era, porque luego dicen, es güero o es... Exacto, es lo que ¿Cómo identificas tú qué sabes de si el alacrán es bueno o malo? No, y muchas veces no es si el alacrán es venenoso o no. A veces pueden generar una respuesta alérgica severa y sin como que el animal abeja sea venenoso. Exacto. Por ejemplo, ¿sí? Ahora. Que tratar de quitar el aguijón de la abeja. Bueno, lo de la abeja. Hay que quitarlo sin aplastarlo. Eso es algo importante. Entonces, nunca con pinzas. Nunca con pinzas, con una tarjeta, una hojita, algo plano, como intentándolo rasurar de la superficie. Es muy común el quererlo quitar con las pinzas de las navajas o de las cejas, y lo que no le había inyectado lo termina de inyectar. Exacto. Y habitualmente la abeja cuando pica es algo defensivo, no pretende inyectarte completo su aguijón. Entonces eso de... Sí, casi ningún animal es mala onda. Siempre es por un encuentro de mala suerte. Un encuentro desafortunado, llamémoslo así. Y vamos a desmitificar también, no hay que succionar. A eso voy. Si te muerde una víbora, ¿tienes que hacer un corte y chupar? No. Ok. No. Eso es como tratarte de comer una gelatina con un popote. O sea, el veneno no va a salir a través del tejido. ¿Poner un torniquete? El torniquete es controversial. El veneno es muy rápido, la toxina es muy rápida. Así puedes tú generar daño por falta de sangre más que detener el veneno. No retrasen el traslado por intentar colocar ni un torniquete e incluso en estas circunstancias, incluso ni siquiera el lavado, ¿eh? Vámonos. Si puedes colocar frío local está bien, vámonos. Y eso, insisto, tratando de disminuir un poco el flujo del veneno si es que lo hubiera, ¿no? Pero no le vas a ganar al veneno realmente con una medida local. Sí. Y poner la boca es poner bacterias que no había. O tú infectar, o tú tener veneno, exponerte. Sí. Nos preguntaban también si sabían cómo actuar ante los ciempiés, qué hacer si un ciempiés nos quema. Lo mismo. Bueno, el ciempiés muerde. El ciempiés muerde. Hay ciempiés muy venenosos y el actuar es exactamente igual que cualquier animal Incluso, venenoso. Por ejemplo, recordar, y bien comentas,
Se tiene miedo que si el cara de niño, que si la mantis religiosa, o por ejemplo garrapatas, ¿no? Los huesos son más peligrosos por enfermedad sistémica. Así es. Entonces, tratar de seguir los mismos principios de primeros auxilios en cuanto a tratar de prevenirlos, si ya sucedió. Por ejemplo, garrapatas, es así, si puedes retirarlas, perfecto, aquí sí puede ser con una pinza, a diferencia de lo que es el aguijón de la abeja, que es solo el rasurarlo, ¿no? A lo mejor vete al doctor que lo haga alguien que sepa, eso es bien importante. Igual, bueno, surgió otra duda, ya nos dijeron que te puedes evitar el paso de lavado, que vayas directo, pero María decía, ¿también sirve si tengo agua oxigenada a la mano o si no es agua y jabón, mejor directo con el doctor? El agua oxigenada ya no está recomendada prácticamente absolutamente para nada. Sí. Y por favor, no usen orina para las quemaduras de medusa aguamala. Eso es algo... Eso también es un una mito. leyenda urbana. Es una leyenda urbana. Agua caliente. Agua caliente. Totalmente. Ok, pero entonces, bien importante, arañas hay sobre todo dos peligrosas en nuestro país, muy peligrosas, la viuda negra y la reclusa parda. Así es, o violinista, que le llaman. Que le llaman a la violinista. Estas normalmente se esconden en lugares oscuros. Usar antiinsectos antes de llegar a una cabaña, ¿vale la pena? Vale la pena revisar el cuarto, recovecos, sábanas, almohadas, pero tampoco es bueno liberar tóxicos donde vas a pasar las siguientes horas. Okay. Totalmente de acuerdo. Okay. Y lo que sí, el uso de algún tipo de repelente para aquí otro tipo de insectos, ¿no? Siempre. Acuérdense que hasta una mordedura de una piquete de mosco puede acabar en una tragedia. Sí. Ok, nosotros estamos totalmente platicando de cosas que no nos gustan, pero hay que saber qué hacer entre ellas. No se vayan, nosotros regresamos ahorita, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Durante 2020, en México se registraron 1,555 muertes por ahogamiento en temporada vacacional. Por eso, los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto y no estar solos en la alberca. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza con nuestro tema Primeros Auxilios en Vacaciones. Muchas gracias por su participación y seguimos con las múltiples preguntas que han llegado. Seguimos hablando un poco sobre el asunto de las mordeduras y piquetes. Nos preguntaban también, ¿debo acudir si me muerde un ratón o una rata con algún doctor o ahí es diferente el procedimiento? Sí, por favor, hay que acudir con el médico. Ahora, tomar en cuenta lo siguiente. La mordedura por sí misma puede generar lesión, sangrado, que puede ya ser de riesgo, así como por el perro, por ejemplo. Pero aquí el factor asociado, la posibilidad o probabilidad de rabia o infección sobreagregada a este tipo de mordidas. Entonces, toda mordedura por un animal salvaje necesariamente tiene que ser valorada. Oye, quiero agregar una cosa. De las mordeduras creo que más peligrosas que existen en el mundo es la del dragón de Komodo, que espero que nunca te muerda uno porque no creo que la platiques. Y dos, la humana. Sí. Claro. Exacto. La mordedura humana es muy, muy, muy peligrosa y eso nadie lo considera. La mordedura humana es creo que peor que la de una rata. ¿Sí? Altamente contaminada. Sí. Así es. Entonces, híjole. Y bueno, también Gloria preguntaba, ¿nos pueden decir si cuando vamos a vacacionar en un cenote hay riesgos de animales venenosos en el agua? De eso yo les puedo platicar porque parcialmente vivo en Yucatán. Entonces, en los cenotes existen distintos factores de riesgo. Por un lado, amibas de vida libre, que son ciertos bichitos que están ahí en el agua, entonces evitar deglutirla. La otra, también hay murciélagos. No hay cosas venenosas que estén circulando por ahí en los cenotes, y por favor eso tomémoslo en cuenta. Pero sí hay murciélagos y los cenotes tienen cavernas donde pueden estar los murciélagos y hay otras enfermedades asociadas al excremento de los murciélagos. Entonces, ese tipo de situaciones también hay que prevenirlas. Si tienes alguna inmunodeficiencia, si te trasplantaron y estás recibiendo medicamentos inmunosupresores, yo recomiendo no meterse a cuevas, ni a cavernas, ni a cenotes. ¿Por qué?
Porque si aspiras este guano, que se llama excremento de murciélagos, como puede pasar con pájaros también en un lugar muy encerrado de palomas, te puedes infectar por un hongo en los pulmones. Así es. Y yo creo que también en caso de los cenotes, fuera del tema de los animales venenosos, súper importante mencionar también que hay muchas corrientes de agua submarina, que el agua se puede ver muy tranquila por fuera y puede haber corrientes marinas que nos pongan en riesgo. Entonces, también tomar eso, tomar eso muy en cuenta en los cenotes. Ok, también Mirna preguntaba si podrían darle algún consejo para reconocer plantas venenosas en algún lugar o si hay algún libro que ella pueda leer para saber más de este tema. Lo mejor es respetar el hábitat y no tocar nada. Esa es la primera regla. Okay. Más allá de lo que nos podamos Esa es una muy buena pregunta. Yo no tengo la menor idea, pero como dices, mejor no estar tocando. Sí. Estoy completamente seguro que aquí debe existir algún libro de botánica mexicana casi así libre en internet. Y con todo gusto, si quieres, lo dejamos para que se comuniquen con nosotros y se les dan los contactos. Sí, la hiedra venenosa. En Estados Unidos hay mucho que le dicen poison ivy. Por todos lados hay, entonces sí sería bueno saber. Yo no tengo Aquí idea. la ortiga, por ejemplo. Y también una planta súper común en las casas es una planta que se llama elegante. La hoja elegante. La hoja elegante, así es. Que es corrosiva, entonces cuando la mastican puede haber lesiones internas. Mira. Entonces tampoco permitan que se estén comiendo mejor las plantas. Ni plantas ni hongos, por favor. Sí. También el ahogamiento sigue causando cierto sonido en el público. Nos plantearon la situación de si estamos en una playa virgen donde no hay salvavidas, no hay médicos, no hay nada. ¿Qué se debe hacer si alguien se está ahogando? Otra vez, nos ponemos en la balanza de lo dejo, me arriesgo, ¿qué hago? Aparte de marcarle al 911. Lo más probable es que si una persona ya se está ahogando, es que haya un factor ahí que pueda ahogar a una segunda persona que no tenga con qué responder. Entonces, pues... Sí, aquí no vale la pena jugarle al héroe, y suena horrible, pero plantear, otra vez, prevención, evitar el factor de riesgo. Voy a poner el caso, luna de miel, y es tu esposa la que está y tú quieres jugarle al héroe. Ok, ¿sabes qué hacer? Hazlo, con todas las medidas de prevención, retírala del lugar de riesgo, o, por ejemplo, no solo el ahogamiento, sino que de pronto en las piedras, ¿no? Y todo lo que implica. El que puedas pisar, por ejemplo, un corral de fuego, un erizo. Imagínate, ¿sí? Entonces, llevarla a una zona segura, iniciar la reanimación cardiopulmonar si así se requiere, ¿no? Y vuelve la pregunta. Si no hay salvavidas, si es desconocido el lugar, si no hay nadie alrededor... Aguas. ¿Qué están haciendo ahí si no lo conocen? ¿No? Así sí, es, porque no se trata de que dejes morir a alguien, sino de aplicar la prevención. Pero como dicen, no aumentar el riesgo. También yo conozco un caso familiar que alguien que se metió a salvar a alguien, se ahogaron los dos. Entonces, cuidado también donde hay corrientes. Normalmente en las playas dicen, tengan cuidado con las corrientes. Si no eres un nadador experto, etcétera, aplicar la prevención. Y fíjate, por ejemplo, incluso en ríos, la corriente que puede tener, por ejemplo... Para empezar, la víctima a veces ya ni siquiera la vemos, entonces la corriente ya se la llevó. Y si una persona intenta aventarse o nadar para tratar de salvarla, lo más probable es que sean dos víctimas. Y retomando ese tema de aguas rápidas, por favor, no intenten cruzar ríos ni con coche, ni caminando. La fuerza del agua es extremadamente grande. 30 centímetros de agua a medio metro por segundo de velocidad. Es suficiente para tirar a un adulto y arrastrarlo. O sea, es a ese nivel la fuerza del agua. No crucen cuerpos de agua ni caminando ni con vehículo. Hablando también de cuerpos de agua, Sara nos pregunta si voy a Xochimilco, ¿cómo puedo prepararme para prevenir un accidente? Usa chaleco. Te tomes 40 tequilas. Primero, evita ingerir bebidas alcohólicas. O sea, porque los accidentes que hemos visto en las noticias están asociadas casi siempre a la ingesta de alcohol. Es decir, los canales de Xochimilco, muchos tienen 30, 40 centímetros, algunos sí tienen un metro, metro y medio de profundidad, algunas zonas probablemente un poquito más, pero si una persona no está alcoholizada, es muy probable que pueda recibir ayuda, incluso así con la mano. Entonces, la prevención a todo lo que da. Y a partir de un suceso desafortunado que hubo hace
un par de años, ya es obligatorio que los tripulantes usen chaleco. Entonces debe de estar disponible en la embarcación el uso de un chaleco de flotación. Eso, sean 30 centímetros, sea 1,5 metros, hayas tomado o no hayas tomado, pues te da una posibilidad de flotar y para los habitantes de Xochimilco, que todos deben tomar cursos de primeros auxilios. O sea, porque finalmente las personas que van ahí como responsables de las trajineras, van como responsables de todos los que van ahí, ¿eh? Entonces, indispensable que todos ellos sean capacitados en primeros auxilios y rescate acuático. Ok. Sí. Alex también nos preguntaba, aparte del chaleco, ¿qué podemos hacer para prevenir accidentes cuando nos subimos justo a tours en embarcaciones? Siempre, siempre, siempre cualquier embarcación, motorizada o no motorizada, debe de llevar todos los tripulantes, aunque sean nadadores olímpicos, un dispositivo de flotación, un chaleco. No sabes si al caer te vas a golpear la cabeza, te va a pasar encima un wave runner, lo que sea. Es mejor, en caso de inconsciencia, flotar, porque si no, una persona se va como piedra en cuanto deja de Y seguir nadar. las indicaciones. O sea, de verdad que a veces por querer salir en la foto, por querer, no sé, tomar un momento especial, evitamos las indicaciones de prevención que ya se tiene demostrado que funcionan. El clásico que se va hasta la punta de la lancha, ¿sí? Solo por tomarse la foto ahí y sale volando, ¿no? Perfecto, pues vamos a seguir. Ahora tenemos otro tema que también ocurre en vacaciones, bueno, y no en vacaciones. Vamos a hablar de quemaduras. Aquí tenemos la cápsula. En esta temporada de calor es muy importante la prevención y más cuando es exposición al sol. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar un factor de protección solar. Esto antes de estar en el rayo del sol, aproximadamente o mínimo 30 minutos antes de la exposición. Utilizar ya sea ropa ligera, colores claros, sombreros, gorras. Existen 3 tipos de quemaduras. La primera o de primer grado afecta lo que es la epidermis, la capa externa de la piel. Tenemos la de segundo grado, que esta afecta hasta la segunda capa de la piel, que sería la epidermis, dermis. Y aquí algo muy característico son las ampollas. Y tenemos las quemaduras de tercer grado, que estas afectan incluso hasta el músculo o hueso. Estas llegan incluso a verse carbonizadas, ¿sale? Y son las más peligrosas. Normalmente en una playa sería de primer grado, que afecta la primera capa de la piel. Lo podemos ver con un color rojo, lo podemos ver con una ligera inflamación y dolor moderado. Pero cuando ya es mucha la exposición, esta quemadura se convierte en segundo nivel, que quiere decir que hay presencia de ampollas y hay una elevación mayor de temperatura. El procedimiento que podemos emplear no es necesario que yo coloque ningún remedio casero, ningún ungüento. Lo único que vamos a hacer en quemaduras de primer grado nada más, vamos a aplicar agua en forma de chorro. Esta agua tiene que ser templada, pero no colocamos ningún ungüento. Como atención prehospitalaria, en este caso nosotros, tendríamos que brindarle lo que es hidratación a la quemadura. En este caso podríamos colocar lo que es una gasa empapada de solución fisiológica, nada más para mantenerlo. En vacaciones, pues los niños permanecen en casa. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? A lo mejor cuidar estos contactos de luz, que a lo mejor tuvieran una protección, cuidar o prohibir que no se acerquen a lo que es la cocina, verificar que las llaves de la estufa se encuentren bien cerradas, que los niños no manipulen los cerillos o los encendedores. Eso sería muy importante a nivel de la casa, ¿no? Debemos de acudir o llamar al servicio de emergencia cuando nosotros vemos presencia de ampollas. Esto habla de una quemadura de segundo grado, cuando es en menores de edad o que abarca una superficie corporal de quemadura muy grande, o cuando es en circunferencias, lo que es cara, cuello, tórax y las articulaciones. Como acabamos de ver, una quemadura puede ir de algo sencillo hasta una tragedia que te arruine el resto de tu vida. Pero vamos a seguir pensando, estamos en las vacaciones. A los niños les encanta estar en la playa, en las albercas. Yo tengo fotos, gracias a Dios ha habido más conciencia del sol a través de los años, en que yo y mis hermanos parecemos tamales de dulce, de cómo era en aquel entonces. ¿Qué hay con los niños? Ahora hay ropa inclusive que protege del sol. ¿Qué nos puedes decir, doctor? Sí, en los niños definitivamente se sugiere utilizar trajes de baño con cobertura para rayos UV, que sean lo más completos posibles, y el uso de protector solar al menos cada 4 horas. En particular en los niños menores de 6 meses no se puede utilizar protector solar. Hay algunos que se pueden llegar a utilizar, pero los mecanismos de protección en menores de 6 meses son de barrera.
Es decir, tienen que estar siempre bajo una sombra, traerlos con sombrero, la ropa completa con protección UV y evitar exposición. Que ahora, en cuanto a todos los bloqueadores solares, ¿qué número? Arriba del 50%. Ok, Todos. aquí en Diálogo se ha comentado anteriormente, en programas que hemos hecho de dermatología y cáncer de piel, 50, de 50, de 50, de 50. Es más, creo que ya no existen los demás para abajo, los bronceadores que existían en mi época. Pero seguimos viendo a gente, sobre todo, va a su lugar de vacaciones, la gente huye de Canadá y de los fríos tremendos y llegan aquí a las playas increíbles de México y desde el primer día están quemadísimos. Yo me acuerdo una época que, voy a remontarme, ahora sí voy a revelar mi edad, se puso de moda una actriz que se llamaba Bodere, quise hacer unas trencitas de todo el pelo. Son áreas que nunca se han expuesto al sol y se quemaban el cráneo espeluznantemente. ¿Qué podemos decir de las quemaduras de sol? Pero es que en realidad, Pepe, cuando vamos a la playa, sobre todo los que vivimos en la ciudad, tenemos áreas que jamás ven el sol. Y no me refiero a, como bien comentas, lo de Boderek o el bikini, no, o sea, las piernas. La mayor parte de nosotros tenemos un color en las piernas, otro en las pompas, porque esas zonas casi nunca están en contacto con el sol. Entonces, este tipo de factores de protección solar, tomarlo en cuenta, también mantener siempre una buena hidratación, evitar entre ¿Qué quiere decir una buena hidratación? Es decir, puede ser agua, tal cual, de manera continua para evitar la deshidratación. Ya no estamos hablando de los que se decían en cuanto a cantidades, no, nada más evitar la sed, que habitualmente llegan a ser de 2 a 3 litros, sí. Evitar, por ejemplo, también bebidas con alcohol como tal y evitar estarte asoleando entre las 11 de la mañana y las 2 o 3 de la tarde, que es cuando el rayo del sol cae más pesado y la luz ultravioleta es cuando más quemaduras producen. Ok. Y recordar que quemadura y protección solar no solo sucede en la playa, también en la ciudad los niños van a estar expuestos al aire libre en vacaciones y es igual de importante protegerlos diario. Aquí. Los dermatólogos aquí nos han dicho que todos los días tenemos que utilizar bloqueador solar, más en estos casos. Pasemos, perdón, a otro tipo de quemaduras. ¿Qué otras cosas ven ustedes? Pues puede ser desde la quemadura por fuego directo, a las personas que se van a acampar, por ejemplo, que hacen fogatas, están expuestos totalmente al fuego directo. En el caso de los niños, así también como hay quemaduras por el sol, es muy importante prevenir los golpes de calor. ¿Qué es un golpe de calor, doctor? Un golpe de calor es cuando están expuestos a temperaturas elevadas, arriba de 35 grados, y no mantienen una buena hidratación. Y los niños pierden muy rápido la capacidad de regular su propia temperatura y comienza a haber daños en otros órganos, no solamente a nivel de la piel. Entonces es súper importante no mantenerlos a temperaturas elevadas, mantenerlos bien hidratados y evitar que hagan ejercicios extenuantes expuestos a la luz del sol. Ahora, hablando de fuego directo, ¿qué hacemos si alguien se prende? ¿Cómo lo apagas? Hay que pedirle que se tire al piso y ruede. Eso tiene 2 propósitos principales. El primero es que no se siga quemando hacia la parte de la cara y la segunda es que el efecto de rodar vaya apagando, sofocando las flamas. ¿Taparlos con algo? Sí, siempre y cuando sea un material adecuado para eso. ¿Qué materiales son adecuados? Porque esta pregunta la hice con jiribilla. ¿Por qué? Porque si tú tapas a alguien con algo que sea flamable va a ser peor. Sí, si usas el cobertor del tigre se va a prender completo el cobertor. Es que es bien importante. Sí. El chiste de este programa es que digamos consejos prácticos. Pero una colcha, una sábana lo puedes tapar. Si la puedes mojar. Tiene que ser algodón, tiene que ser una fibra natural. Si lo puedes mojar, realmente te va a tomar tiempo y va a pesar mucho para cubrir a una persona. Entonces, por eso la recomendación es deja de correr para no avivar la llama, tírate y rueda. Esos son los 3. ¿En cualquier piso, en cualquier material, cerámica? Sí, es mejor rodar, parar, tirarte y rodar, que seguir corriendo y avivando las llamas, quemar cara, quemar vías aéreas. Ok, bueno, es un punto muy importante que no sabemos, entonces al suelo y rodar, tratarlo de cubrir con algo que no sea algo sintético, que se vaya a prender peor. Alguien ya se quemó. Sí, ahora, Pepe, también dentro de lo que prevenir ahorita en vacaciones, por favor, los niños también se la pasan corriendo en la cocina. Aguas con eso. Otro lugar donde suceden quemaduras de manera también dramática es que pasan por la estufa, está el aceite hirviendo, está el mango hacia afuera y... ¿Qué quiere decir? Explícalo del mango hacia afuera. Sí, por ejemplo,
Voy a imaginarme que esta taza fuera un sartén y el mango, aquí está la orilla de la estufa, que esté hasta acá. Pasa alguien corriendo, sale volando el sartén, entonces eso puede generar la quemadura, por ejemplo, en este caso con aceite, pero también los niños de pronto se intentan asomar y jalan, por ejemplo, los trastes con agua hirviendo y se les va encima, ¿eh? Entonces, siempre que los mangos de los sartenes estén hacia adentro de la estufa. Sí, por Ahí favor. es una medida muy fácil y muy sencilla y estás pudiendo evitar una tragedia. Pero por favor, que los niños no estén cercanos a la estufa. Que los niños no entren a la cocina sería lo ideal, pero tristemente en este país además muchas veces se cocina con leña, se cocina afuera. Hay que tener mucha conciencia de eso, porque como decimos, una quemadura puede pasar a ser algo mucho mayor. Ok, me quemé y me salió una ampolla. ¿Qué hago con esa ampolla? No hay que tronar la ampolla. Volvemos de nuevo a los mitos. ¿Independiente del tamaño? No hay que picarla. La ampolla está cubierta por piel que nos está protegiendo de una infección. Ese líquido está estéril mientras nosotros no lo piquemos y no lo manipulemos. Entonces, hay que dejar las ampollas en paz, están cumpliendo su función, nos están protegiendo de una infección y del dolor. Exacto. Ok. Entonces, no truenen ampollas. Ya vimos que si te estás quemando, no le pongan pasta de dientes, no le pongan mostaza, agua. Agua corriente, o sea... ¿A qué temperatura? A la que salga de la llave de manera, por favor, el agua fría, ¿sí? Es decir, el agua corriente tal cual. Tiempo suficiente, 1 o 2 minutos. Tomar en cuenta lo siguiente, ¿eh? Si te cayó, por ejemplo, aceite o algo, el calor sigue ahí. Entonces, debemos permitir que baje la temperatura de la piel para que no se haga una quemadura más profunda. ¿Cómo haces metiéndola al agua, le neutralizas la temperatura? Con el agua corriente tú dejas que baje la temperatura de manera continua. Y evitar el uso de hielo, porque Por también favor, se generan quemaduras secundarias por el descenso brusco de la temperatura. Los vasos sanguíneos se cierran y entonces empiezan a lesionar la piel como una quemadura secundaria. Y me gustaría ahondar, hablando del tema de agua, sábanas y demás. Una parte quemada que no quepa en un lavabo, no hay que empapar a un paciente quemado. ¿Cómo? Las quemaduras extensas, las que van más allá de una mano, antebrazo o un pie, pierden mucho calor porque está toda rota la piel. Entonces, si nosotros a una persona que tiene quemaduras extensas la cubrimos con una sábana y lo mojamos, vamos a hacer que esa persona pierda temperatura. Genera hipotermia. Puede hacer hipotermia, entonces mucho cuidado. Si cabe abajo del lavabo, perfecto, agua. Una quemadura ya más extensa, no hay que empapar al paciente por el riesgo de hipotermia. Ya nuestra piel no mantiene el calor, irónicamente. Que es uno de los mecanismos reguladores de temperatura, es nuestra piel. Entonces ahí le estás exponiendo y estás lastimando peor a un paciente. ¿Cuándo una quemadura es una quemadura que nosotros no sabemos como público general si es primero, segundo o tercer grado? ¿Cuándo una quemadura debe de ir al médico? Toda quemadura en cara, pliegues, genitales, niños en más del... Es que también calcular de lo del 10, 20%. Por eso, pero para la gente que nos está viendo, ¿cuándo ir? Quemaduras en cara, incluye ojos, nariz, etcétera. Cara, pliegues, manos, genitales, vámonos a la sala de urgencias. ¿Sí? O sea, nada más eso, pero ¿qué tal alguien que se quemó tremendamente la espalda? No, eso como indispensable. Okay. Ahora, si tú ves que la persona tiene quemaduras, como planteaba ahorita Hernán, que no caben en una tarja, por favor, vámonos a la sala de urgencias lo antes posible. Y todos los niños que tengan quemaduras que genere ámpulas, por favor, vámonos para que los valoren. ¿Sí? Ok. ¿Algo más que aplicar a quemaduras o no aplicar nada? No apliquen nada. Nada. Tampoco sábila, porque Esteban nos preguntaba si puede usar sábila para refrescar. Déjame pensarlo, no. No, nada. No mayonesa, no mostaza, no vinagre, no huevo. O sea, no es una ensalada, es una quemadura. ¿Sí? Entonces, solo agua corriente y vámonos a la sala de urgencias. Y hablando del tema de prevención, también es muy importante que el calentador de agua de la casa esté regulado entre 35 y 38 grados máximo, una temperatura cómoda. Si nosotros ponemos la temperatura muy alta, sí, nos bañamos más rápido, se calienta más rápido. Pero si se resbala una persona en lo que se calienta el agua y no se puede mover, una persona de la tercera edad, un niño,
Si nuestro calentador está a 60 grados, Se va a quemar. se va a vaciar el calentador sobre esa persona. Entonces, ese punto de prevención también me parece relevante. Nunca lo había Sí. escuchado y es algo muy interesante. Los Hay que niños tenerlo en cuenta. siempre tocar la tina antes de meter a los niños, Siempre. porque luego dices, ahí le dejo toda la caliente y luego le pongo un poquito de fría. No, siempre hay que tocar la temperatura antes porque es muy común las quemaduras por escaldadura en los niños. O sea, que los meten a bañar en agua caliente y no checaron la temperatura y llegan todos quemados. Es súper frecuente. Checar con el codo, no con la mano. Okay. ¿Por qué? Nuestra mano es menos sensible al calor. Miren cuántos tips estamos aprendiendo el día de hoy. Son cosas que no sabemos y que nos pueden salvar la vida, ya sea de nosotros o de alguien más. Nosotros vamos a hacer un corte, pero todavía estamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de cómo, primero que nada, prevenir y cómo tratar primeros auxilios en caso de un accidente durante las vacaciones. Bueno, aplica también cuando no estés de vacaciones, la mayoría de las cosas de las que hemos hablado ahora. No se vayan, síganos mandando sus preguntas porque todavía hay muchas cosas que contestar y aquí los doctores están listos para contestarles a ustedes. No se vayan, aquí estamos en Diálogos en Confianza y si tienen alguna duda o pregunta más de temas que no se han hablado y valga la pena que hablemos, mándenlos de una vez, mándenos a nosotros y se las vamos a contestar. Ya nos vamos, ahorita regresamos con ustedes. Capacitarse en primeros auxilios puede ayudar en casos de desmayos, fracturas, mordeduras, picaduras de insectos, accidentes de tránsito o quemaduras por el sol. Desde 2008, cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una afección neurológica que no conoce género ni condición social. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 160 niños presenta el trastorno del espectro autista, TEA, que disminuye la manera en la que un ser humano percibe y socializa con los demás. En nuestro país, poco más de 6,000 personas registran autismo cada año, es decir, 1 de cada 120 habitantes tiene algún tipo de trastorno del espectro autista. Es importante identificar que la manifestación del autismo en mujeres tiene características diferentes a las de los hombres y en la mayoría de los casos suelen pasar desapercibidas, especialmente durante la infancia. Para el diagnóstico, sin importar el género, es fundamental que expertos en la materia observen con detenimiento la conducta del paciente. Con el tratamiento adecuado y a tiempo, se busca que las personas con autismo sean independientes, aunque cabe aclarar que algunas necesitan apoyo constante o incluso durante toda su vida. Esta fecha es un recordatorio para fomentar una sociedad inclusiva que garantice a las personas autistas los mismos derechos y mejorar su calidad de vida. Afortunadamente existen días como este en donde se pone luz sobre patologías de las cuales ni siquiera consideramos que existen y están presentes. La inclusividad es clave, entonces hay que reconocer, sospechar para poder diagnosticar a tiempo. Nosotros regresamos a nuestro tema, estábamos hablando de quemaduras y nos faltó comentar quemaduras eléctricas. Doctores, ¿qué nos dicen de ellas? Las quemaduras eléctricas son quemaduras que potencialmente podrían no dar manifestaciones físicas claras inicialmente, pero esas siempre ameritan que vayan a una atención hospitalaria porque hay lesiones internas o del sistema eléctrico o del corazón que pueden venir secundarias a un choque eléctrico. ¿Cuáles son las más comunes de las quemaduras eléctricas? La más común es en el hogar, en niños pequeños que introducen objetos metálicos en los contactos. Es importante Ahora ya hay cosas que protegerlos. tapan los contactos Sí. que antes no existían. Ok, eso es importante. No dejar cubiertos nada con lo que los niños puedan meter. O la otra, digo, por ejemplo, cuando están en la azotea, algún adulto queriendo arreglar algo y que de pronto se cruzan los cables de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, también ese tipo de situaciones tomarlas muy en cuenta, porque en vacaciones de pronto queremos hacer talachas en casa, que arreglar una cosa, poner un tendedero, etcétera. Entonces, tener muchísimo cuidado con lo los que es el cables. contacto con los cables de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Cuando hablamos de 120, 220, pues a lo mejor nos da una descarga muy fuerte, pero si tenemos alto voltaje, esto genera, como bien decía la doctora,
quemaduras que a veces solo se ven en las manos. Por donde entró. Por donde entró, por donde entró y por donde salió, pero la quemadura llega a ser extremadamente grave. Eso es que poca gente lo sabe, que una quemadura eléctrica, yo me acuerdo un caso de alguien que llevaba una viga y pasó por abajo de unos cables, la viga tocó los cables, le entró por la cabeza y le salió por el pie, porque pues es corriente. Claro. Entonces quema donde entra y quema donde sale y por donde pasa. Y por todo el adentro, trayecto, entonces hay exacto. quemaduras internas. Entonces prevención sobre todo en los niños. Sí, Y bueno, hay que andar con cuidado si vemos cables, ¿no? Tener cuidado cerca de transformadores, cerca de cables de alto voltaje. Si van a pintar, por ejemplo, usar una escalera de aluminio, no necesariamente tienen que tocar el cable o el poste. A veces el arco eléctrico con que se acerque Es nos que puede dar suficiente, una sí, descarga. claro. Entonces lo mejor es no manipular objetos metálicos ni siquiera cerca de los cables de Y alta tensión. tomar en cuenta algo, ¿eh? Si una persona está pegada a los cables, lo primero que tenemos que hacer es bajar la energía para después mover al paciente. Yo creo que ahí estás tocando un punto muy clave. Si tú tocas a alguien que se esté electrocutando, te vas a electrocutar Claro, tú también. También. Sí. Ok. Lo puedes remover con un objeto no metálico, siempre y cuando no te acerques tú. Es decir, si veo que te estás electrocutando con el sillón, te trato de empujar para otro Sí, lado. a lo mejor me No con la puedes- mesa porque sí es de fierro. Me puedes a lo mejor empujar con el sillón o un palo de escoba, algo así que no genere contacto. Así es. Obviamente Muy lo importante. mejor es cortar Cortar la electricidad. corriente, claro. Entonces, ¿ustedes saben en su casa en dónde se corta la electricidad de su casa? Bien importante, cosas que no tenemos idea. Sí. Así No es. tenemos la menor idea de dónde cortar la electricidad. Yo les pregunto a ustedes como público, ¿saben dónde? Después del programa averigüen dónde para tratar de evitar favor. que esto vaya a ocurrir. Para saber dónde bajar el switch. Ok, preguntas. Sí, hablando de cuestiones y accidentes que pasan en casa, Pedro quiere saber qué hacer si un niño tomó un líquido corrosivo que estaba en un envase de refresco. Eso es algo súper común. Lo primero que tienen que hacer es no inducir el vómito. Eso es lo primero que tienen que hacer, porque el líquido quema de entrada y luego quema de salida. Entonces, cuando eso llega a suceder, lo que tienen que hacer inmediatamente es dirigirse al servicio de urgencias más cercano para que le den la atención necesaria. Siempre. Y no tratar tampoco de dar ningún Líquido. Ningún líquido que vaya a neutralizar, porque hay quemaduras por ácidos y hay quemaduras por álcalis. Y dan diferentes tipos de necrosis en el esófago y en el tubo digestivo. Y esto se tiene que tratar de inmediato hacer una endoscopia. Bueno, obviamente que se proteja la vía aérea, porque también a veces se quema. Porque lo que puede suceder a largo plazo es que se cierre el esófago y ya no van a poder comer nunca más por quemadura o a largo plazo cáncer inclusive. Y me gustaría ahondar ahí al llevar a la persona que ingirió algo hacia el hospital, llevar el vehículo completamente ventilado, porque hay veces que los químicos que ingerimos reaccionan volátiles. con el ácido del estómago y pueden generar sustancias tóxicas a la respiración. Entonces, cuidado con eso también. Wow. También nos preguntaban que han visto en algunos lugares que si toman cuestiones como sosa, es bueno que darles de tomar leche mientras van en camino No, al por hospital. favor. No. Justo reforzando Lo esto, no darle absolutamente nada e irnos directamente al servicio de emergencias. Y si es posible, llevar el frasquito con lo que tomó, ya sea sosa, algún tipo de ácido o un medicamento, hay que llevarlo para saber qué tipo de sustancia es la que ingirió la persona. Y ya no guardar las cosas. Antes decíamos los cascos de refresco, ya no existen, de las botellas de vidrio, pero eso era en mi época que guardabas la sosa cáustica en donde va el refresco. Entonces los niños se lo tomaban y es una tragedia. O el cloro, es muy común las quemaduras por cloro que parece agua. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Entonces, evitar que sustancias corrosivas o de limpieza se pongan en envases de bebida, ¿sí? Y ponerlos fuera del alcance de los niños también. También nos llegaron más preguntas, otra vez volviendo al escenario de la playa o de las albercas. Por un lado, Graciela quiere saber si es verdad que debemos esperar más de media hora después de comer para nadar. Y por el otro, también nos preguntan en cuanto a la hidratación, si con pura agua el suero vale o el agua de coco, que también dicen algunos es una especie de suero natural. Es una pregunta muy interesante la cuestión de hacer la digestión antes de nadar. Realmente no hay un estudio científico concluyente que nos diga que nos pone en mayor riesgo de ahogamiento, pero sí digamos que tiene a nuestro sistema ocupado en otras funciones. Entonces, esa sangre que estamos utilizando para digerir alimentos
nos puede hacer falta para movernos de manera adecuada dentro del agua. Entonces, esa sería la parte real. Fuera de eso, no, si estás descansando en el agua sin hacer actividad física, no pasa nada. Nada más. Eso era muy común cuando éramos chicos, te aguantas una hora y todo el mundo desesperado por irse a nadar. Sí. Pero ahí es cuando te metes verdaderamente a hacer ejercicio, o los niños que están saltan y se suben y saltan y todo, Claro. eso es a lo que te refieres. Pero si tú después de comer te vas a meter al agua y no te vas a mover o moverte tantito, no pasa absolutamente ¿Qué es nada. lo que sucede? Si tú tienes tu estómago lleno de todo lo que acabas de comer y de pronto te quieres meter a nadar, a brincar, puedes vomitar. Y eso puede, dentro del agua, generar que broncoaspires. Sí, pero totalmente de acuerdo. Si de pronto estás comiendo y te quieres meter y estás relajado, por favor, hazlo y sin problema, disfrútalo. ¿Sí? Ok. La otra que También- preguntaste, otra de Sí. hidratarse con agua de coco. O con suero. Agua. Ok, Agua, por favor. A menos que seas un deportista de alto rendimiento, que ellos ya saben específicamente qué es lo que tienen que tomar si van a correr un maratón en Mérida, por ejemplo. Claro, ahora, que no contraindica que si quieres tomarte un vasito con agua de coco o que si quieres tomarte algún tipo de solución rehidratante, lo puedes hacer, por supuesto, pero es suficiente con agua, ¿eh? Ok. También respecto al golpe de calor, ¿qué síntomas debo ver que tenga mi niño para saber que está sufriendo un golpe de calor y cómo ayudarlo en ese momento? Puede tener, lo principal es que inicien con irritabilidad, pueden tener fiebre, pueden estar muy alterados y pueden disminuir la producción de orina y datos francos de deshidratación. Entonces ahí siempre lo adecuado es acudir al servicio de urgencias. Pueden iniciar hidratación vía oral, o sea, darle agua y tratar de enfriarlo, ponerlo en una zona donde esté más fresco, sí, pero lo ideal siempre es acudir a urgencias cuando ya hay datos de golpe de calor. Ok. También hace ratito hablaban sobre el agua oxigenada y también causó cierto revuelo. Gil pregunta, ¿por qué no se debe usar el agua oxigenada si todavía la están vendiendo? ¿Y por qué no se debe usar o sea, ¿por qué no se debe usar y aún así la siguen vendiendo? Y si no tiene ningún uso, ¿por qué sigue existiendo Bien. en el mercado? El agua oxigenada es peróxido de hidrógeno. Entonces, en una herida, si tú colocas esta sustancia, va a empezar a burbujear efectivamente y creemos que con eso se está desinfectando. La realidad es que estamos quemando más, ¿eh? Entonces, tomar en cuenta agua, jabón o agua sola es más que suficiente y bajo ciertas circunstancias, incluso ya con el apoyo del médico o del profesional de la salud, entonces ya sabrías en qué circunstancias se podría utilizar. Pero para fines de primeros auxilios debemos sacarla de nuestro botiquín, ¿eh? Okay. Sí, destruye mucho el tejido y eso puede afectar que sea una cicatriz rápida y adecuada. Y lastima peor, son radicales libres que pueden estar lastimando peor. Si tú te cortas rasurando, tienes una cortadita y te pones una gota de oxigenada, no te vas a morir, no te va a pasar nada y a lo mejor te detienes de sangradito, nada más. Así es. En niños no hay indicación para No, utilizarla. para nada. No. También, también surgieron un poco cuestiones. Seguimos hablando de vacaciones, de me voy a un tour o me voy a este tipo de actividades. Fermín quiere saber si saben si las personas que ofrecen los servicios de diversión acuática deben tener alguna regulación o las autoridades tienen o no alguna responsabilidad. Sí hay regulación por la Secretaría de Turismo, sí hay regulación. En teoría, estas personas deben estar capacitadas, así como lo comentaban hace ratito de Xochimilco, deben estar capacitadas en primeros auxilios y saber qué hacer en este tipo de situaciones. Es decir, sí hay una regulación y sí hay ya normas para que los tours sean seguros para los paseantes, ¿eh? Aunque Sí, también sí hay que existen, decir que muchas veces cuando son cosas de adrenalina, por así decirlo, te hacen firmar a ti que te haces responsable de lo que estás haciendo y ahí ya es tu decisión. El subirte a un paracaídas que va a jalar una lancha, la gran mayoría de las veces va a ser perfectamente seguro y no va a pasar nada. Pero hemos visto videos, ¿no? Digo, lo que pasó en Puerto Vallarta, Claro. que se le soltó y se les fue el paracaídas a la ciudad, o puede pasar, pero eso ya es el colmo de la mala suerte, ¿no? Busquen lugares bien establecidos, que tengan una reputación. Tenemos internet de nuestro lado para buscar lo bueno, lo malo. Los comentarios que deja la gente, este lugar me trataron muy bien, súper profesionales, etcétera. Sí. Luego Oye, lo que barato sale que peor. tenga lógica lo que ven, una buena embarcación, buenos chalecos, que hablen Oye, Pepe, profesionalmente. y aprovecho para tocar esto y ponerlo sobre la mesa. Sí, efectivamente, los prestadores de servicio tienen cierta responsabilidad, totalmente de acuerdo,
pero no debemos delegar en ellos completamente la responsabilidad. Es decir, nosotros tenemos que asumir el riesgo que implica desde... Echar medio paracaídas. Claro, por supuesto, pero también, y lo que les decía al principio del programa, ¿cuántos de nosotros tomamos cursos de primeros auxilios para saber qué hacer ante una urgencia? ¿Sí? Me queda claro que los prestadores de servicios deben tomarlos, pero esto no exime por qué nosotros no lo hacemos, ¿no? Y que de hecho fue una de las preguntas del público, ¿dónde pueden tomar este tipo de cursos y si hay alguno que sea gratuito? Sí hay cursos gratuitos, incluso en internet se ofrece capacitación, recomendación, por ejemplo, ya sea con Cruz Roja, hay programas. Cruz Roja Capacitación. Hay programas gratuitos tal cual y también hay prestadores de servicios que ofrecemos cursos de capacitación en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, y no tiene que ser algo extremadamente complejo, ¿eh? Simple y sencillamente el saber qué hacer ante una urgencia desde casa o incluso en vacaciones. Sí, sí hay opciones gratuitas de parte de Cruz Roja Mexicana. El área de capacitación ofrece programas tanto profesionales como cursos gratuitos de primeros auxilios. Y bueno, pues lo mismo que cuando buscamos un proveedor de servicios, siempre ver referencias, recomendaciones y saber que nos estamos acercando a alguien que lo hace bien. Y esta pregunta, Pepe, es directamente para ti. Sopas. Nos preguntan, ¿el doctor Bandera nos puede decir qué hacer cuando lo que comemos en el lugar vacacional nos provoca intoxicación con alimento? Es una muy buena pregunta y es algo muy común, las gastroenteritis, y un día vamos a hacer un programa aquí en Diálogo sobre gastroenteritis. La gran mayoría de ellas, ahora sí voy a decir lo que no hacer, son virales y son autolimitadas o por una toxina. Lo primero que tienes que hacer es ponerte en dieta líquida, normalmente en 24 horas. El mejor médico es el que trae ya integrado. Y normalmente en 24 horas van a salir la gran mayoría de los casos. En los niños también. No usen antibióticos, por favor. No los usen. Son muy pocas las indicaciones de antibiótico en diarreas o intoxicaciones agudas. Son poquísimas en adultos y en niños también. Si estamos ante una tragedia de abuso de antibióticos, tomar algún sintomático, tampoco de esos medicamentos que te quitan la diarrea por magia. Porque si algo está, la diarrea a lo mejor también es un mecanismo de defensa. La diarrea y el estás vómito. sacando algo que quieres sacar y a lo mejor lo estás dejando más tiempo allá adentro. Entonces, nada más ponerse a dieta líquida es mi recomendación general. Y la diferencia entre una intoxicación alimentaria y una alergia a los alimentos, ¿eh? Porque también de pronto nos vamos de vacaciones y comemos camarón, pescado y genera una respuesta alérgica. Es diferente eso a la intoxicación alimentaria. ¿Sí? Es una gastroenteritis, Sí, no la te enronchas gastroenteritis, todo, se te hincha la boca. A los niños les pasa frecuentemente. Y en niños menores de 2 años siempre acudir al que los valoren, porque los niños no pueden pedir agua. No, nuestro primer mecanismo contra la deshidratación es la sensación de sed. Un niño menor de 2 años no nos puede decir que tiene sed, entonces los niños se deshidratan mucho más rápido y no pueden pedirnos ayuda. Entonces siempre vayan a que los valoren, siempre. Ok, también nos contaban experiencias personales. Carla nos dice que ella cuando suele llevar a sus niños a la playa, les pone un gel que venden en la farmacia para después del sol. ¿Este gel lo recomiendan o, como mencionaban en las quemaduras, no ponerles nada? Mejor que no se queme. Sí, mejor que no se queme. Lo ideal es prevenir. ¿Sí? Ajá. Seguramente ubico más o menos algunas sustancias. Después de... Si ya estuvo expuesto y quieres rehidratarlo, es rehidratación oral y algún tipo de crema también con factor de protección. Sí. Nada más para evitar la comezón que de pronto le da a los niños, ¿no? Y en niños pequeños esos geles se pueden asociar también a hipotermia y absorción de sustancias que no queremos que absorba a través de la piel desnuda por una quemadura. Ahí sí. Ok, también, bueno, los quieren agradecer mucho porque nos decían por acá que bueno que hablan de los riesgos en casa porque muchos nos quedamos en casa y decidimos hacer trabajos de talacha y tenemos accidentes porque no medimos los riesgos que puede tener mover ciertas cuestiones. Perfecto, yo antes de irnos, que se nos está acabando, hay otro que es común. Cuando alguien está sangrando, una hemorragia. ¿Cuándo es una hemorragia seria? ¿Qué hacer cuando alguien está Turismo sangrando? en la cocina. Por ejemplo, o donde sea, ¿no? o te caes de rodillas y te están sangrando las rodillas. ¿Cuándo es seria una hemorragia? ¿Cómo darnos cuenta que una hemorragia puede ser seria? Bueno, toda hemorragia que tenga como un latidito, es decir, que veas que la Chorrito. sangre que está saliendo a chorros, eso es un sangrado arterial.
Primero, recordemos, es compresión directa, tratar de elevar la extremidad un poco, si sigue más compresión y después valorar ya sea el torniquete, y ese sería tema aparte. Pero si estás en tu casa y ves que tu hijo se corta con un cuchillo, está chorritos de sangre, te vas al hospital inmediatamente, por favor, al hospital, comprimiendo la zona. Compresión directa. Detener, elevar para tratar de ganarle la fuerza del corazón hacia esa extremidad por la gravedad. Sí. Ahí también podemos usar hielo para contraer los vasos sanguíneos y disminuir el flujo, la cantidad. Pero sí, cualquier sangrado que se ve a chorros o babeando como cascada, más vale que en el hospital llegue y ya esté controlada a querer ir al hospital cuando ya se salió de control la situación. Hablemos de la cocina. Alguien se corta un cacho de dedo. ¿Qué hacer? Ese es un tema muy interesante. Primero, antes de ir a buscar el dedo, hay que cohibir la hemorragia con los mismos métodos que platicamos. Presión, elevación. Sí. ¿Y qué vamos a hacer con el pedazo amputado? Sí hay una posibilidad de volverlo a poner. ¿Cómo hay que guardar esa extremidad? Lo vamos a envolver con una gasa, de preferencia estéril. Eso lo vamos a meter en una bolsa de plástico. Después, esa bolsa de plástico la vamos a dejar bien cerrada adentro de una bolsa de agua, es decir, que no se moje, que no se macere. Y esa bolsa de plástico bien cerrada la vamos a meter en una bolsa de hielo, que esté frío, pero que no esté el hielo en contacto directo con la tejido. Y el tejido tiene que estar seco, pero en frío. Eso es muy importante. Y córranle al hospital. Y sí se pueden. Y que lo lleven con la persona. Con Incluso la persona se puede adecuada. Pegarle ahí para que no se vayan en vehículos diferentes. ¿Sí? Para tratar de ganar tiempo. ¿Sí? Ahora, heridas, por ejemplo, los descalabrados. Niños, descalabrados. Ya ni se dice así, pero es que te pegues en la cabeza y la cabeza sangra mucho. Niño menor de 1 año que se golpea la cabeza necesita que lo valore un médico, sí o sí. El niño mayor de 1 año podemos vigilar los datos de alerta. Un mito súper común entre los niños es que no los dejen dormir. Sí se pueden dormir los niños después de que se pegan en la cabeza, pero hay que ver si hay aparición de vómito, movimientos anormales, que tengan problemas para caminar de manera normal o de hablar de manera normal. Siempre es indicativo de acudir al servicio de urgencias. Ok, eso es muy importante. Entonces, sangrados, ya vimos que sean en chorro o en cascada, que no paren de sangrar, váyanse al hospital. Mejor ser exagerados que quedarse y ahora, cortos. Heridas que no se afronten los bordes, es decir, que queda la herida abierta, que tú intentas cerrarla y no se queda así, es muy probable que requiera sutura. Entonces, también vale la pena que lo valoremos. Ese es otro, el típico en la ceja, con los niños. ¿Cuándo suturar y cuándo no? Eso ya dependerá del médico que lo valore en ese momento, porque puede ser una herida muy superficial y que por la zona sangre de manera abundante y que a lo mejor con un vendolete queda, ¿no? Pero si ya afecta planos profundos, la capa muscular de la piel, ahí sí seguramente va a necesitar sutura, pero eso es muy difícil que lo puedan valorar en casa. Otra cosa antes de irnos, porque ya nos queda 1 minuto y medio, se te mete un animal a la oreja. ¿Qué hacer? Pues sí, pueden hacerse lavados ópticos, pero yo creo que por el experto. Ok, pero si estás en medio te fuiste a dormir en un campamento, puedes echarle agua a la oreja y normalmente el animal se va a salir. Hay evitar que el agua con agua y jabón. Agua y jabón para o que aceite, por lo menos deje de moverse y no te esté rascando. Y no poner nunca agua fría ni agua caliente. Ok, algo con el cola. Y entonces el animal normalmente, el animal se quiere salvar. Va a tratar de salir. Pero eviten meterse frijoles, semillas a las orejas y a las narices. Súper frecuente. Porque así los sucede niños. También. Bueno, pues llegamos al final del programa, doctores. Les quiero agradecer por haber venido. Creo que se dieron y aprendimos nosotros, ¿verdad? Sí, ¿quién lo diría? Hoy aprendimos nosotros también aquí muchas cosas junto con ustedes. Les quiero agradecer su presencia aquí, todos estos tips para que este programa, bueno, además de lo que lo estén viendo ahorita, lo difundan y se lo pasen a todo el mundo, porque yo vi a todo el equipo también muy atento, a diferencia de otras veces, que son puntos muy claves. Quiero agradecerles a ustedes en casa que nos están viendo, que son los que hacen posibles que exista Diálogos en Confianza, a nuestros intérpretes de lenguas de señas que nos acompañan todos los días para hacer esto que sea accesible a más y más personas. Y bueno, pues eso fue todo. Esto fue prevención y tratamiento de accidentes en vacaciones. Pasen unas vacaciones sensacionales y nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.